Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal JJ Mason. Te saluda tu amigo y servidor Juan José Zavala. Y pues bueno, hemos creado este video dando atención a lo que platicábamos en el video anterior, que era iniciar una serie de tips, una serie de tutoriales para escritores. Si tú deseas escribir tu propia novela, si tú deseas escribir tu cuento, tu relato, pues bueno, el día de hoy quiero compartirte algo de lo que a mí me ha servido para poder llevar las ideas al papel. Antes que nada te comento que pues bueno, yo he ido aprendiendo la profesión y el oficio de la escritura de una manera muy autodidacta, obviamente con la lectura como primer renglón, pero también gracias a tutores que he tenido, tutores muy profesionales como por ejemplo Genei Beltrán Félix, que pues bueno, si no lo conoces, él es un editor de mucho prestigio, crítico literario. Tuve la oportunidad de tener algunos talleres con él y hasta la fecha es una persona que me ha enseñado mucho. Ahora con la contingencia a través vía Zoom, pues me ha ayudado a pulir varias historias. Y pues bueno, si no lo conoces, te dejo aquí en la caja de comentarios y en la descripción una liga para que veas algo de su trabajo. También es un escritor publicado por Alfaguara y en estos momentos es el coordinador nacional de Casa 100 años, este proyecto literario que pretende rescatar los clásicos latinoamericanos de letras. La verdad es un proyecto muy ambicioso y muy bien llevado, y pues él es el coordinador nacional de este proyecto. Y pues bueno, gracias a lo que él ha aportado a un servidor, pues es que yo he podido tener ya terminadas varias novelas y relatos, y justamente de lo que él me compartió es de lo que el día de hoy yo te quiero platicar. Si quieres comenzar a escribir, yo te sugiero que comiences por escribir relatos. El relato es un excelente sinodal para ayudarnos a comenzar a sacar las ideas. Si bien la mayoría de los escritores en ocasiones pretende iniciar escribiendo una novela, pues bueno, la novela tiene otros retos muy importantes, como lo son mantener un argumento a lo largo de 200 páginas. La extensión de la novela es uno de los retos principales para los escritores. El desarrollar los personajes, el arco de los personajes de inicio a fin, las transformaciones que ellos van teniendo es un reto para los escritores. Obviamente desarrollar diálogos, describir escenarios, crear tramas alternas a la trama principal sin que la trama principal se pierda. Son muchos de los retos que un novelista tiene, ¿no? Cuando vas a escribir una novela, estos son los retos que vas a tener en el camino, la página en blanco, en fin. Por ello, el relato se vuelve un ensayo excepcional previo a que escribas tu primera novela. El relato en extensión es más corto. Hay relatos de media cuartilla, incluso más pequeños, como microrelatos, y a lo mejor con una extensión de 30, 40 páginas, pues se pudiera manejar todavía dentro del formato del relato. No estamos hablando de una extensión tan prolongada como la novela. A diferencia de cuento, por ejemplo, el relato no tiene que cumplir tantas obligaciones como un cuento sí, ¿no? Que el cuento debe de ser redondo, debe de ser muy conciso, normalmente debe de abonarnos algún valor o contarnos alguna situación que nos deje una enseñanza a manera de fábula. Va hacia adentro la historia, no te da mucho margen de maniobra, su redacción es un poco diferente, entonces también el cuento tiene sus particularidades. En cambio el relato es más conciso. Hoy te voy a comentar dos elementos fundamentales para que tú comiences a escribir tu relato. Y el primero es el argumento. El argumento es la idea sobre la cual vas a aterrizar tu historia, tu relato. Es lo que va a suceder. Por ejemplo, en el libro de Stephen King, Todo es eventual, nos cuenta un relato llamado En la habitación de la muerte. Y obviamente, como el título nos lo sugiere, el relato gira en torno a un periodista que va a ser entrevistado por un capitán mexicano que quiere saber el paradero de un rebelde que quiere atacar al gobierno. Entonces el capitán tiene la idea, el militar, de que el periodista sabe dónde está este rebelde y lo lleva a esta habitación denominada la habitación de la muerte, que es una habitación de tortura, para obtener la información directamente del periodista. Ese es el argumento fundamental. Ya después de este argumento vienen los giros de tuerca, pero el argumento nunca se sale del renglón.
De hecho, prácticamente el 95% de la historia sucede en esa habitación y sucede con los personajes que nos presenta desde el principio. Entonces, el argumento que tú vas a elegir, independientemente del género que te guste escribir, sea romance, sea juvenil, sea terror, sea suspenso, debe de ser un argumento conciso que seas capaz de mantener durante las páginas que dure tu relato. Debe de ser contundente, nos debe de dejar claro tres cosas. El argumento nos debe de dejar claro tres cosas. Es qué sucede, a quién le sucede y cómo le sucede. Son las tres preguntas obligadas que debe de contestar un relato. A diferencia de la novela sí tiene que explicar el cuándo, el dónde, el por qué. Pero en el relato tú puedes dejar estas preguntas sin contestar, puedes dejar estas preguntas abiertas, con pequeñas pistas nada más, para que cada uno de los lectores esos huecos los llene con su interpretación. De hecho, eso es algo que te permite hacer el relato. Que tú cuentes solo una parte de la historia. ¿Cuál parte? La que está más cargada de acción, la que está más cargada de estrés. Y el resto, el por qué se originó esto, en dónde, cuándo, se lo podemos dejar al lector. Tú nada más tienes que contestar estas tres preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Y cómo le pasó? Son las preguntas que el argumento debe de contestar satisfactoriamente. Entonces, al momento en que tú elijas tu argumento, tu idea principal de la historia, debes de dar contestación a estas tres preguntas. Empezar por ahí. Segundo punto, el arranque, el inicio del relato debe de ser vertiginoso y debe de ser contundente. En una novela tú te puedes permitir empezar contando los antecedentes de los personajes, te puedes permitir empezar describiendo un escenario o el contexto de la historia en una novela, porque tienes páginas por delante, muchas. El problema en un relato es que tú debes de atrapar la atención del lector desde el primer renglón para que continúe leyendo tu relato. Como vas a dejar algunas dudas abiertas, el cómo, es decir, la acción, debe de ser lo suficientemente fuerte para que el resto de las preguntas que quedan abiertas no le importen al lector y él siga avanzando porque quiere saber qué pasó y cómo se desenvolvió y cómo terminó esa situación. Debe de ser muy contundente el inicio. Por ponerte un ejemplo, yo escribí un relato denominado Insomnio y empieza, si mal no recuerdo, de la siguiente forma. Era la cuarta noche en que Susana no podía dormir. Las primeras dos culpó al café y a lo que platicó con Paco. Eso, la desaparición de las gemelas, el tema del que todos hablaban en el pueblo. La tercera noche culpó a los perros, a los que ladraban en la calle y al par de criollos que tenían sus vecinos en el jardín de atrás. Pero esa, su cuarta noche sin dormir, la causa del insomnio era otra. Este es el primer párrafo del relato y ya metimos al personaje en una situación de estrés. Si tú alguna vez has padecido insomnio, es una situación de estrés. El no poder dormir un día es fatal, pero no poder dormir 3 días o 4 días es algo ya demasiado estresante. Te tiene mal, te pone mal. Y es un tema con el que todos los lectores empatizan. ¿Por qué? Porque alguna vez padecieron insomnio o supieron de alguien que no pudo dormir o alguna vez tuvo una mala noche. Y es algo que inmediatamente va a hacer clic con el lector. Entonces la protagonista ya está puesta en una situación de estrés. Después vienen 2 elementos de suspenso, que es la plática que tuvo con su amigo referente a la desaparición de las gemelas, el tema del que todos hablaban en el pueblo. En esa frase ya hay un contexto, está pasando en un pueblo, no dice el nombre del pueblo porque no importa, pero está pasando en un pueblo. ¿Y qué está pasando? Desaparecieron dos niñas, 2 hermanitas, 2 gemelas, desaparecieron. Entonces ese es un tema, es un indicio alarmante para el lector, porque algo está pasando allí. Y el hecho de que también se mencione que los perros ladraban en la calle la noche anterior y en la casa de sus vecinos también es una señal de alarma, porque esto conjugado a una desaparición y el que los perros ladren por la noche,
Yo no sé si en tu casa tú tengas mascotas o alguno de tus vecinos, pero es algo que llega a alterarte en la noche, cuando no puedes dormir o cuando estás muy dormido y te despiertan, te ponen en un estado de alarma o de alerta. Este párrafo tiene esa intención, que el lector se estrese junto con el personaje y que se alarme conociendo los indicios de la historia, y de ahí en adelante se va a desenvolver la trama. En el apartado de descripción de este video te voy a dejar la descarga gratuita de ese PDF. Si te agrada puedes descargarlo, leerlo y comentar con todo gusto qué te parece ese inicio y qué te parece la historia en general. Estamos hablando de 4 o 5 páginas tal vez. Pero en fin, regresando al tema, el inicio. El relato de Stephen King en La habitación de la muerte, ¿cómo empieza? Era una habitación de la muerte. Fletcher lo supo desde que cruzó la puerta. Allí te está poniendo en el contexto del lugar, en una habitación de la muerte, que eso te alarma y nos alarmaría cualquiera, y nos presenta al protagonista. Fletcher, que es el periodista que te comentaba, lo supo desde que cruzó la puerta. Al momento en que utiliza la frase lo supo, es que hay indicios en la habitación, que no te está describiendo, pero hay indicios en la habitación que el protagonista ve y por eso sabe que es una habitación de la muerte. Seguramente hay manchas de sangre que más adelante sí se describe, hay una máquina de tortura que más adelante se describe y hay 3 o 4 personas que lo van a torturar y más adelante se te van presentando estos antagonistas en la historia. Pero él te lo introduce desde el primer renglón. Con esto, con este inicio, era una habitación de la muerte. Fletcher lo supo desde que cruzó la puerta. Tú quieres seguir leyendo el relato, ¿no? Y pues bueno, Stephen King es un maestro en ese sentido. Pues estos son los 2 tips. Obviamente no son todos los que se requieren para poder llevar a cabo tu relato, pero sí son los 2 principales para empezar. Elegir el argumento y ver que el argumento te va a alcanzar para sustentar tu relato y que dé contestación al qué, al cómo y al quién, y después cómo iniciar los primeros renglones con una situación de estrés, con una situación erótica también, es muy llamativo para el lector, con una situación de miedo o de alerta, con una situación que despierte el interés. Ese es el tip. Te invito a que si tú eres escritor, pues aquí en los comentarios nos hagas favor de ponernos, si tienes por ahí algún relato, cómo empieza tu relato. Nos gustaría saber cómo empieza tu relato, si lo quieres compartir y si lo quieres también lo comentamos en la caja de comentarios propiamente o en un video futuro. Más adelante estaremos viendo 5 características de un buen relato y cómo conseguir dárselas a tus relatos, a tu escritura. Pues bueno, no me quiero despedir sin invitarte a que te suscribas al canal, nos ayudará mucho a que crezca la comunidad. También visita el canal JJ Mason, www.jjmason.com.mx, te dejo la liga aquí abajo. Si tienes un relato que crees que ya está terminado, o si tienes una novela que crees que ya está terminada, puedes publicar con nosotros en nuestra plataforma digital. Sin ningún costo para ti el hecho de publicar y sí con la posibilidad de que tu obra esté a la venta y empieces a recibir alguna retribución a manera de donativo, de venta o de suscripción por esa novela que quieras compartir con nosotros. Te dejo la liga, te dejo las bases para publicar con nosotros y pues bueno, te mando un saludo donde quiera que nos estés viendo. Hasta la próxima.